Bienvenidos aventureros de Azeroth a esta Season of Discovery, una era donde el clásico World of Warcraft renace con desafíos renovados y aventuras sin precedentes. Esta guía es tu brújula en este épico viaje, diseñada para todo aquel que anhele experimentar la esencia más pura y desafiante de World of Warcraft. La Season of Mastery no es solamente una oportunidad de revivir los días gloriosos de WoW, es una invitación a enfrentarte a viejos enemigos, pero con nuevas estrategias, a colaborar con compañeros de todo el mundo y a escribir tu propia leyenda en un Azeroth que, aunque familiar, reserva sorpresas para incluso los más veteranos. Ya seas un veterano retornado o un novato curioso, esta guía te proveerá con todo lo necesario para dominar la Season of Mastery. Desde cómo elegir la mejor clase para ti, los cambios y novedades que trae esta nueva modalidad, así como add-ons, consejos y todo lo que necesitas para dar el primer paso en este épico viaje que te espera. Esta guía la encontrarás separada por secciones para tu comodidad. Revísala las veces que te haga falta y no dejes de dejar tus dudas y consejos propios abajo en comentarios. Te responderemos. Además, te dejaré abajo en descripción los enlaces de los diferentes recursos que mencionamos durante esta guía. Asimismo, una invitación a nuestro servidor de Discord, donde podrás encontrar también guías, recursos y una comunidad de miles de jugadores fascinados con este juego. Y por cierto, si eres de los que quiere adentrarse en esta aventura en compañía pero con tranquilidad, tenemos Hermandad, en alianza en uno de los servidores PvE de Europa, así que invitado estás para unirte a nosotros. Y por supuesto, estos días estaremos en la plataforma morada manqueando en directo con todos vosotros. Espero veros por allí. Y sin más dilación, arranquemos con esta guía. Pero antes de todo, ¿qué es la Season of Discovery? Season of Discovery es la respuesta de Blizzard al deseo de un Classic Plus. Tras el exitazo que ha supuesto la trilogía de Classic, y ya en las puertas de cerrar el último capítulo de la Lich King, muchos se preguntaban qué iban a hacer para mantener vivo a esta versión Classic. La respuesta de muchos era crear una serie de expansiones con la base de Vanilla, utilizando zonas descartadas del pasado, nuevas misiones e historias, cambios de clase y, en definitiva, darle una continuación a una versión que sigue con más fuerza que nunca. Con Season of Discovery, Blizzard toma un camino alternativo y añadirá contenido que expandirá WoW Classic sin llegar a ser una expansión, pero con contenido que se irá renovando temporada tras temporada. Es una temporada que, por cierto, huele a fase experimental para lo que pueda venir en el futuro. La temporada de descubrimiento no es solamente un nuevo capítulo en WoW Classic, es una reimaginación audaz y creativa del juego que tanto amamos. Vamos a explorar juntos las diferencias y novedades que esta temporada trae consigo. En SOT, Azeroth se llena de misterios y secretos escondidos. Nada está marcado en el mapa, cada descubrimiento será una sorpresa. Rompecabezas y desafíos que pueden requerir la unión de varios jugadores, invitándote a colaborar de maneras nunca vistas. Además, a pesar de que sí se han determinado algunas de las runas que obtendremos, su localización y formas de obtención son totalmente desconocidas hasta ahora. Blizzard ha decidido cubrir esta temporada con un velo de misterio, sin betas ni reinos de pruebas. Todos los jugadores llegarán en igualdad de condiciones y sin tener ni idea de dónde encontrar y resolver estos misterios. Porque estos descubrimientos, estos misterios que encontraremos alrededor de Azeroth nos llevará a la obtención de runas, una innovación que permite personalizar más todavía nuestras habilidades y que hará que muchas especializaciones tomen un sentido completamente diferente. Podrás colocar estas runas en tus piezas de equipo. En la fase 1 podremos tener 3 de estas runas en nuestro personaje, que podremos usar para colocarlas en pecho, mano y piernas. Aunque en las siguientes fases tendremos disponibles más runas y más combinaciones. Este sistema fomentará la creación de especializaciones híbridas desafiando completamente el meta establecido. Y con este nuevo sistema, las clases se vuelven mucho más flexibles. Así que, por ejemplo, un chamán, un brujo o un pícaro pueden asumir el rol de tanque. Los magos podrán convertirse también en sanadores. Y los paladines, por ejemplo, reciben una nueva habilidad de provocación para que ahora sí sean efectivos en su rol de tanque. El resto de clases también reciben sus propias runas que cambian considerablemente la jugabilidad de cada una de ellas. Estas runas otorgan nuevas habilidades y se pueden cambiar en cualquier momento. Así que podemos jugar con diferentes combinaciones utilizando estas runas. El objetivo de los cambios es sacudir el meta a niveles de locura. Las specs que entonces eran muy débiles, por ejemplo, deberían volverse adecuadas para las raids que encontraremos en esta temporada.
Otras tantas reciben roles completamente ajenos a la naturaleza de su clase. Las runas son, en definitiva, uno de los platos fuertes de esta temporada. La temporada de descubrimiento se desarrollará en 4 fases, cada una de ellas elevando el límite de nivel y desbloqueando nuevo contenido. Desde instancias renovadas hasta zonas clásicas rediseñadas, cada fase promete ser una aventura en sí misma. En la fase 1, que es la que comienza este próximo 30 de noviembre, podremos llegar hasta nivel 25 y tendremos disponibles ya una serie de runas que podremos descubrir alrededor del mundo. No sabemos exactamente cuánto va a durar cada fase y dependerá mucho del avance de la mayoría de los jugadores, pero se estima que puede durar entre 1 y 3 meses. Esta forma de presentar estas fases emula cómo vivimos la beta de Classic hace algunos años, donde teníamos límites de niveles que iban subiéndose progresivamente. Esto es fabuloso, porque permite que todos los jugadores avancen a la par, evitando que los más dedicados lleguen al nivel máximo rápidamente y que los más casuals, al quedarse tan atrás, les entren ganas de tirar la toalla. Esta forma de presentar el contenido hace que esta temporada sea ideal para cualquier tipo de jugador, incluso para los más novatos que quieran experimentar Classic. Aunque le eches pocas horas, siempre estarás más o menos al día y tendrás gente con la que hacer contenido. El resto de fases se distribuirá de la siguiente forma. En la fase 2 podremos alcanzar hasta el nivel 40, fase 3 nivel 50 y fase 4 nivel máximo 60. En cada fase habrá nuevos descubrimientos, runas y contenido endgame, porque a pesar de no estar a nivel máximo, cada fase tendrá contenido de nivel máximo adaptado a su nivel específico. La fase 1 de la temporada de descubrimiento estará limitada al nivel 25 e incluirá una raid de 10 jugadores. La mazmorra de Cavernas de Braza Negra, localizada en Vallefresno, será reconvertida a una banda de 10 jugadores, y todos los combates que encontraremos o bien son nuevos o están completamente rediseñados. Nos enfrentaremos a 8 jefes y podremos acceder a esta banda una vez alcancemos el nivel máximo de la fase 1, el nivel 25. En esta banda, además de que nos encontraremos con combates completamente desconocidos, también podremos encontrar secretos en su interior, además del loot y la obtención de un World Buff, Bendición de Braza Negra. Este bufo incrementará nuestra posibilidad de crítico en nuestros hechizos a melee o a distancia un 2%, además de 20 puntos en poder de ataque y aumento de la velocidad de movimiento un 20% durante 120 minutos. También dispondremos de un evento único en la zona de Vallefresno. Esta zona será reconvertida en todo un campo de batalla al más estilo Valle de Alterac. El evento se iniciará por las muertes PvP que hayan en la zona, y cuando se inicie, mandará una notificación a todos los jugadores que se encuentren en esta zona. Automáticamente aparecerá un líder, un jefe para cada facción. Así que, tal como pasa en el Valle de Alterac, habrán pequeños campamentos y puestos de avanzadilla alrededor del mapa donde habrán NPCs guardando estos puntos. Y simulando la mecánica de aquel conocido campo de batalla, en este evento nos enfocaremos en destruir estos campamentos para beneficiar a nuestra facción. El evento finaliza cuando uno de los 2 jefes de facción caiga en combate. También durante este evento recibiremos una serie de bufos. Por ejemplo, si estamos a 40 yardas de uno de los líderes del campo de batalla, obtendremos el bufo llamado Inspiración de Campo de Batalla, que nos concede un 50% de salud y un 20% de daño adicional. Y además, estando cerca de nuestro líder de facción, ganaremos un bufo llamado Genio del Campo de Batalla, que nos dará 100% más de salud y 50% de aumento en daño. Y si pertenecemos a la facción que gana el campo de batalla, recibiremos el bufo Berrido de Convocación de Vallefresno, que aumenta todo nuestro daño y curación un 2% durante las próximas 2 horas. Además de obtener puntos de honor, recibiremos reputación con Centinelas de Alas de Plata para la Alianza y con Escolta Grito de Guerra para la Horda. Y también podremos obtener algunas de las mejores piezas de equipo de nuestro nivel. Asimismo, también podemos obtener una de estas 2 monturas, que nos concederán un 50% de velocidad de movimiento, pero solamente las podremos utilizar durante nuestra estancia en la zona de Vallefresno. Así que el objetivo no es solamente llegar a nivel 25 durante esta primera fase, dispondremos de contenido endgame, contenido muy interesante en el que podremos poner a prueba nuestras habilidades. Y bueno, hemos conocido hasta ahora todo lo que nos trae esta fase 1 de la Season of Discovery. Ha llegado el momento de daros las pautas y consejos para que vuestra experiencia sea lo más agradable posible. ¿Cómo podemos empezar a jugar en esta temporada de descubrimiento? Una de las características más interesantes de Classic es el sentimiento de pertenencia a un reino, a un servidor.
A diferencia de Retail, en Classic cuando elegimos un server, nos comprometemos con él. No veremos a jugadores de otros reinos, y lo bonito es que con el tiempo sabremos reconocer a otros jugadores que comparten nuestro espacio, porque cada servidor, cada reino se convierte en un ecosistema cerrado. Así que elegir un reino es un proceso mucho más importante que en la versión más moderna del juego. ¿Y qué reino elegir? No tenemos ni idea de cuántos reinos habrán disponibles, algo que Blizzard guarda en secreto hasta el mismo día de lanzamiento. Pero sí sabemos que tendremos reinos PvE y PvP. En los reinos PvE podrás levear tranquilo sin el peligro que un jugador de la otra facción te ataque. Es la opción más recomendable si lo tuyo no es el PvP de mundo o si quieres simplemente vivir la experiencia de una forma mucho más tranquila. Los reinos PvP, en cambio, esconden la máxima esencia de Vanilla. No solo tendrás que preocuparte por los peligros que ya por sí existen en Azeroth, sino que cualquier jugador de otra facción puede amargarte el día. O también puedes amargárselo tú a él. Pero una cosa interesante sobre estos servidores es que Blizzard por fin va a introducir una novedad algo bastante revolucionaria. Algo muy común que pasa desde siempre es que en cada reino hay una facción que predomina sobre la otra, así que siempre verás reinos que la mayoría de jugadores son hordas o son alianzas. Imagínate que eres una alianza en un reino PvP con un 80-90% de hordas. Puede ser una verdadera pesadilla. Y para evitar esto, Blizzard controlará los personajes que se vayan creando en cada facción. Cuando vean que una de las facciones está dominando, bloquearán la creación de personaje de esa facción en concreto para que la otra vaya subiendo. Y así con esta técnica intentarán, en la medida de lo posible, que cada reino tenga un buen equilibrio entre horda y alianza. Así que como recomendación, sea cual sea tu modalidad de juego, te lo pienses bien. Tener PvP de mundo es muy llamativo y divertido, pero si no te gusta que te rodeen 4 enemigos humanos para reventarte, pues igual te interesa irte a un reino PvE. Por cierto, el evento PvP de Valle Fresno estará disponible en cualquier tipo de reino, así que por esa parte no te preocupes. Y también te recomiendo que, especialmente si eliges PvP, tú y tus amigos procuréis crear vuestros personajes el día de lanzamiento, ya que puede que al día siguiente no puedas crear un personaje en la facción que querías en ese reino porque la hayan bloqueado. Elegir una clase es una elección muy personal. Cada una de ellas tiene sus fortalezas y debilidades. Algunas clases en Vanilla incluso cojeaban bastante en algunos aspectos, no eran todas perfectas ni mucho menos. Sin embargo, con la llegada del sistema de runas, y aunque no tenemos todos los detalles, esto ha cambiado mucho. Los druidas, por ejemplo, van a ser muy cotizados en cualquier grupo que se precie. Serás capaz de curar, hacer daño y tanquear, pero es que además, con las runas, vas a tener ciertas mejoras muy interesantes. Con esta runa de aquí, Wild Strikes, podrás dotar a tu grupo de un efecto similar al que dispone el tótem Viento Furioso de los chamanes. Así que vas a ser clave para boostear el daño de tu grupo a niveles increíbles. Además, acompañado con la runa Destrozar, obtienes la habilidad de la forma de oso, aumentando así considerablemente el daño de sangrado. Si prefieres ser pollo, lo más interesante de esta spec es que con esta runa tu coste de cólera se reduce a 0. Serás el único caster con una habilidad de daño prácticamente sin ningún coste. En cuanto al tanque, ahora la forma de oso proporcionará algo que le faltaba a los tanques druidas en aquella época, la mitigación de daño, reduciendo así el daño recibido en un 20% en forma de oso. Los paladines también reciben mejoras masivas. Recibiremos golpe de cruzado y tormenta divina, lo que va a convertir al pala en una fiesta del DPS. También el pala tank mitiga uno de sus grandes defectos, el agro. Con sello de martirio golpearás a 3 enemigos y podrás mantener así la amenaza constante en mazmorra. Los healers también reciben señal de la luz, una de las habilidades de healing más tochas. Así que el paladín recibe cambios espectaculares en cada uno de sus roles. Los chamanes ganan una runa que les permite hacer de tanques con aumento de amenaza y salud. Y también una mejor gestión del maná a través de otras tantas runas. Los chamanes mejora podrán enfocarse en tótems de aire debido a cambios en golpes descontrolados. Y los elementales y restauración se benefician de nuevas runas que potencian tanto el daño como la sanación. Los guerreros disfrutarán de una movilidad mejorada en PvP y un tanqueo reforzado con Devastar. Los guerreros DPS obtienen bonificaciones en la regeneración de ira y multiplicadores de daño, que igual en la primera fase no serán demasiado bestias, pero a niveles más altos puede convertirlo en una máquina de DPS. Los pícaros, por su lado, reciben una runa de tanque, aunque se van a considerar bastante débiles en comparación con otras clases. La runa de tanque no ofrece salud adicional, ni armadura adicional, ni reducción del daño mágico.
Sumado a que ya el pícaro carece de habilidades en área, aparte de ráfaga de cuchillas, para mantener la amenaza en múltiples enemigos. Sin embargo, gana nuevas habilidades para PvE con dagas y hechizos de veneno, además de mejoras notables en PvP. Los cazadores mantendrán su rol tradicional como DPS a distancia con un énfasis adicional en su eficacia en PvP, aunque con ciertas limitaciones en el combate cuerpo a cuerpo y la ausencia de algunas habilidades clave de versiones posteriores del juego como disparo firme que al final no han llegado a esta fase 1, pero creo que puedan recibirlo en fases posteriores. No vemos cambios radicales, pero sí que hay algunas runas que tienen un aumento bastante considerable de crítico, lo que los hará extremadamente peligrosos en ciertas situaciones. Los brujos experimentan una transformación fascinante con la introducción de 3 variantes únicas que amplían notablemente su repertorio y estilo de juego. Para empezar, la variante de metamorfosis convierte al brujo en una especie de tanque, otorgándole un impresionante aumento en la armadura. Sin embargo, esta forma no ofrece beneficios adicionales en términos de salud o protección contra daños mágicos, lo que podría dejarlos vulnerables ante ataques basados en hechizo. Así que el esperado rol tanque del brujo lo veo más bien como un off-tank, más que un main tank. Más allá de la metamorfosis, que es lo más llamativo, los brujos también pueden especializarse en el uso de hechizos de tipo dot, con la variante poseer, o decantarse con un enfoque más explosivo con descarga de fuego en la rama de fuego. Cada una de estas opciones introduce una capa de complejidad y estrategia en el juego del brujo, demandando del jugador una comprensión bastante profunda y un manejo cuidadoso de sus habilidades y tácticas para maximizar su eficacia. Es una de las más atractivas, pero que requerirá más dedicación para comprender la profundidad que nos trae. Esta temporada trae consigo una novedad particular para los magos, la incorporación de runas de sanación, una adición única que amplía su tradicional enfoque en el daño. Con estas runas, los magos no solamente se centran en infligir daño a sus enemigos, sino que también tienen la capacidad de desempeñar un papel en la sanación y manejo del maná, ofreciendo así un estilo de juego mucho más versátil y estratégico. Cada una de las specs de los magos, ya sea fuego, escarcha o arcano, recibe una atención particular con runas específicas, permitiéndoles afinar sus habilidades y tácticas según la rama elegida. Y finalmente los sacerdotes, que experimentan cambios significativos que realzan tanto su versatilidad como su potencia en el campo de batalla. Esta temporada los dota de una gama impresionante de habilidades de sanación, consolidando así su papel como sanadores divinos en el juego. Los sacerdotes reciben prácticamente todas las habilidades de sanación poderosas que se han introducido en el juego a lo largo del tiempo, lo que los convierte en unos healers impresionantes. Además, también verán una mayor profundización en los aspectos de daño por sombras, permitiéndoles no solamente curar, sino también infligir daño considerablemente. Sin embargo, a pesar de las mejoras, se destaca una carencia notable en términos de generación de maná. No tenemos runas que mejoren este aspecto, así que podría encontrarse en situaciones donde la gestión eficiente del maná se convierta en un reto. Al nivel 25 hay muchas habilidades, zonas y características de nivel superior que serán completamente inaccesibles, lo cual cambiará completamente la forma en la que jugamos a esta versión de WoW. En esta guía echaremos un vistazo a todo lo que obtenemos al nivel 25 en el WoW clásico original, y señalaremos algunas cosas a las que no tendrás acceso en la fase 1 de la temporada de descubrimiento. Primeramente el inventario, que es una de las cosas más frustrantes que podemos encontrar en Classic. El espacio es limitado hasta niveles bastante altos, y ya sabes, la fase 1 solamente llega al nivel 25, y eso también limita el tamaño de las bolsas que podemos obtener. La bolsa más grande que podemos conseguir será, en teoría, la bolsa de paño mágico, que dispone de 12 ranuras. Sin embargo, a pesar de que el nivel de profesión sí que alcanza para hacerlas, el material que necesitamos para fabricarlas, el paño mágico, se consigue en criaturas de nivel 40 o superior. Así que es muy probable que la bolsa más grande que podamos conseguir sea la talega de seda pequeña, que dispone de 10 ranuras. Para fabricarla necesitamos un nivel 150 en sastrería o bien comprarla cuando hayan disponibles en subasta, pero serán muy apreciadas. Así que hazte la idea, a no ser que Blizzard introduzca bolsas más grandes de la temporada, porque tendremos que gestionar muy bien y muy ajustadamente nuestro espacio en bolsa. Y esto nos lleva a la gestión de oro. El oro es de lo más importante en Classic, es fundamental. Por ello también tendrás que manejar muy bien tu economía e intentar sacar el máximo provecho posible. Además, te recomiendo de sobremanera que no dejes de lado tus profesiones, con las que puedes conseguir objetos muy valiosos y además conseguir mucho oro.
Al nivel 25 podrás llegar hasta el nivel 225 en tu profesión, así que las profesiones están limitadas a nivel experto, pero aún así podemos conseguir objetos muy valiosos. ¿Y cuál deberíamos elegir? Bueno, depende de lo que tú quieras, todas son en su medida bastante valiosas. Con sastrería podemos fabricar bolsas, lo que va a ser muy valioso y una muy buena fuente de ingresos, y además con la misma sastrería, la herrería y la peletería podemos fabricar equipo. Muchas de las piezas BIS al nivel 25 vienen de las profesiones. Alquimia e ingeniería serán también muy valiosas para niveles más altos. Así que te recomiendo que elijas la que más se ajuste a tus necesidades o la que más te guste. Lo que sí te recomiendo es que no dejes atrás las profesiones de cocina, pesca y primeros auxilios. La posibilidad de crear tu propia comida es muy importante y tus vendas van a ser algo que te va a dar un valor increíble para tu supervivencia, sin tener que gastar mucho oro en potis. Así que elige, pero no dejes nunca las profesiones atrás. Azeroth es muy grande, pero más grande es cuando tienes que ir a todas partes a pata. Las monturas no se pueden obtener hasta el nivel 40 en Vanilla, así que no podemos montar hasta en la fase 2. La excepción será una montura especial que podemos conseguir a través del evento PvP de Valle Snow, que solo será utilizable dentro de esa zona. Los magos tampoco pueden hacer portales para otros jugadores hasta nivel 40, así que ir y volver entre ciudades será cuestión de subirse a un barco o cepelín. Los brujos sí que obtienen el ritual de invocación al nivel 20. Estas invocaciones estarán muy demandadas, ya que en teoría no hay piedras de invocación utilizables fuera de las mazmorras, pero es muy posible que estas piedras de invocación se añadan para la temporada de descubrimiento, tal como ya pasó en la temporada de maestría. Con todo el mundo yendo a pie, las clases que tengan habilidades de aumento de velocidad de movimiento encontrarán esas especialmente muy útiles. Además, las zonas de más de nivel 25 serán, entre comillas, inaccesibles. Bueno, podemos acceder, pero tendremos un alto peligro de muerte. Así que deberíamos aprender a movernos bien por Azeroth y planificar nuestra mejor ruta según nuestra facción. Encontrarás también durante el leveo 3 tipos de misiones, rojas, amarillas y verdes, cada una de ellas de más o menos experiencia, pero también aportan un mayor o menor grado de dificultad. Los primeros 10 niveles llegarás relativamente rápido haciendo tu zona de inicio, prioriza siempre completar las máximas posibles, y una vez fuera puedes intentar centrarte en las amarillas, que dan una buena cantidad de experiencia, pero si ves que se te hacen un poco cuesta arriba, pues enfócate en las verdes. Obtendrás menos experiencia, pero serán mucho más fáciles de completar. Recuerda que en Classic vas a morir, y vas a morir varias veces, pero morir pues nos hace perder bastante tiempo, teniendo que andar largas distancias hasta nuestro cadáver. Intenta morir lo menos posible, por ello no vayas como loco, esto no es retail. Planifica bien tus ataques, evita verte un embrollo atacando demasiadas criaturas a la vez y lo más importante, disfruta la aventura. Aquí no va sobre llegar al nivel máximo cuanto antes, va sobre disfrutar del camino. Y por supuestísimo, un consejo muy importante y más importante en esta versión, sé sociable. Esto es un MMO, Classic todavía más. Si no tienes un grupo de amigos con los que jugar, haz amigos. La gente es muy abierta en estos ambientes y siempre puedes buscar hermandades. Vas a necesitar sí o sí de otras personas para hacer el contenido que quieres hacer en Vanilla. Así que sé sociable desde el día 1. Es parte también de esta increíble experiencia. Bueno, por supuesto, cuanto menos add-ons utilicemos, pues es mejor la experiencia Vanilla, pero hay una serie de add-ons muy recomendables que nos pueden facilitar mucho la vida en esta aventura tan peligrosa. Existen cientos de ellos, pero en esta guía os vamos a recomendar los que yo considero que son los más útiles y recomendables. Te dejo, como siempre, abajo en descripción los enlaces directos a cada uno de ellos. En los inicios de WoW no habían ni marcadores de misión ni absolutamente nada. Aceptabas una misión y tenías que leer a dónde tenías que dirigirte, siguiendo las directrices. Algo muy romántico y atractivo en teoría, pero bastante pesado en la práctica. Para ello tenemos uno de los add-ons más útiles para este menester, Questy. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente mostrarnos las misiones en el mapa tal como lo tenemos en las versiones más modernas del juego. El add-on número 1 y más recomendable. Y si quieres un apoyo mucho más grande, tienes Rest XP. Este add-on es todo un piloto automático que te da el seguimiento de las mejores rutas, misiones y objetivos para optimizar al máximo tu tiempo y levear a un buen ritmo evitando zonas demasiado peligrosas para tu nivel. Le quita un poco de gracia a la experiencia, sinceramente, pero si quieres ir sobre seguro, este add-on te puede ayudar muchísimo. Wake Auras es un add-on que permite a los jugadores crear y compartir una amplia variedad de alertas visuales y sonoras. Estas alertas pueden basarse en una multitud de condiciones, como la duración de un buff, el estado de salud del jugador, el CD de una habilidad, entre otras cosas, y es totalmente personalizable.
En la web weigo.io puedes encontrar miles de estas auras que te ayudarán a monitorizar muchos aspectos del juego. Details es un add-on de medición de daño y sanación, que proporciona información detallada sobre el rendimiento de cada jugador en combate. No solamente muestra números, sino también gráficos, comparativas, gráficas y mucha más información que cualquier otro add-on. Importante para controlar tu daño y sanación y los de tu compañero de equipo. Conocer a tu enemigo es la clave para sobrevivir, y este add-on te proporciona información sobre las habilidades de los enemigos, lo que te permite prepararte mejor para cada combate. Verás toda la información de cada criatura, habilidades, etc. Este add-on es especialmente útil para guerreros y pícaros, ya que te muestra una barra de lanzamiento tanto para ti como para tus enemigos. Nunca más te sorprenderás por un hechizo enemigo. Platter es un add-on de placas de nombre que te permite personalizar cómo ves la información de salud, maná y otros datos relevantes de los personajes y criaturas del juego. Va más allá de las simples barras de salud, ofreciendo una amplia gama de características que mejoran la percepción y reacción en combate. Mejora muchísimo la percepción de los enemigos, además en weigo.io podemos encontrar decenas de plugins que amplían sus capacidades. Imperdible. Navegar por el vasto mundo de Azeroth en WoW Classic puede ser un desafío, y Handy Notes es el compañero perfecto para nuestro mapa, ayudándonos a encontrar puntos de interés y mantener un registro de lugares esenciales. Y Atlas Loot también nos ofrece una visión detallada de los posibles botines de jefe, mazmorras, raids y demás. Dos add-ons muy útiles. Este es un pequeño add-on muy útil que añade pequeños iconos de profesión en la descripción emergente de cada objeto. Estos iconos indican qué profesiones utilizan dicho objeto, ya sea para una receta, una misión de profesión o cualquier otro propósito relacionado. Muy recomendable. OmniCC es un add-on que añade textos numéricos a nuestras habilidades y objetos para indicar su tiempo de CD. En lugar de simplemente ver una sombra oscura sobre el icono de una habilidad, puedes ver un contador descendente que te indica exactamente cuánto tiempo falta para que puedas volver a usarla. Este pequeño add-on también nos permite ver el mapa del mundo de una forma mucho más cómoda en una ventana emergente, tal como lo tenemos en Retail. Además, échale un ojo a su add-on madre, Leatrix Plus, que viene con este y un montón más de herramientas. Y estos son, para mi criterio, los add-ons más útiles e importantes. Hay muchos más, por supuesto, pero yo no me perdería ninguno de estos. Y además de los add-ons, la propia interfaz de WoW nos permite poder personalizar los distintos elementos en pantalla. Primeramente, los marcos de personaje suelen estar en la parte superior de la pantalla por defecto, y esto no es realmente conveniente, ya que ahí es donde tenemos la información de nivel de salud, buffos, debuffs, y vale la pena tenerlo a la altura de los ojos. Os recomiendo colocarlos en la parte inferior. Para ello tan solo tenéis que pulsar el botón izquierdo, dar a desbloquear a marco y moverlo a gusto. Lo mismo con el marco de enemigos, seleccionamos cualquier criatura o NPC y seguimos los mismos pasos. Una vez colocado a gusto, botón derecho y bloquear marco. También es importante bindear todos los hechizos, potis y demás. Es fácil caer en la tentación de hacerlo todo con el ratón, pero no seas clicker. El tiempo de respuesta puede ser una gran diferencia en combate. Para seleccionar los atajos de teclado tienes la opción dentro de configurar teclado barra de acción. Aquí puedes personalizar cada acción pudiendo añadir 2 atajos de teclado a cada una. Es muy importante que estemos muy atentos a nuestro entorno y puede aparecernos un enemigo en cualquier parte. Para mejorar nuestro alcance de visión es importante ajustar la cámara lo más alejada posible, para que podamos vigilar a uno y otro lado. El juego tiene un límite por defecto, pero podemos hacer que la cámara se pueda alejar más escribiendo este comando en el chat. También te lo voy a dejar abajo en descripción. Y bueno, hasta aquí esta guía de principiantes para que disfrutes al máximo de la Season of Discovery. Como bien sabes, muchos aspectos de esta temporada todavía no los conocemos, pero esperemos que esta guía os haya servido para prepararos lo máximo posible para esta temporada. No olvidéis que podéis seguirme en redes sociales, uniros a nuestro Discord, así como dar un like a este vídeo y suscribirte al canal. Subiremos más guías y novedades sobre este y otros juegos. Y sin más, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.